3 segundos en rojo, si ahora está grabando. Vale. Y ya está. Un poquitín de lo que es, o explicaros un poco el dibujo de la pirámide, con lo cual os corto la esfinge, porque como es un misterio habrá que aclararlo. Habéis visto cosas que no estáis acostumbrados a ver, ¿verdad? Aquí dentro ahora. Aquí veis, buenas tardes ante todo, ¿eh? Aquí veis, a ver si está por aquí. Bueno, pues mira, cogeremos este palo. Tenía un palito fino, muy bonito. Aquí tenemos la Gran Pirámide. En esa pirámide hay todo un aspecto esotérico que vale la pena de descifrar. Vosotros sabéis que normalmente los arqueólogos dan una vida de 4.000, 5.000 años a lo que es la Gran Pirámide. De 4 a 5.000 años lo que es la Gran Pirámide. Y el ocultismo, el esoterismo, que funciona siempre bajo aspectos ocultos de la vida, tiene la respuesta. Por ejemplo, Madame Blavatsky, ella, de alguna manera, nos da esa respuesta, y otros ocultistas antiguos de la época también. Lo que ocurre, esas cosas no se dan a conocer porque además las encuentran tan extraordinarias que no se lo llegan a creer. Pero cuando hablaremos de la Gran Esfinge, iréis viendo cómo y de qué manera buceamos en el tiempo, en el pasado. Bien, aquí vemos la pirámide. Esta pirámide, normalmente tal y como la conocemos, tiene pues lo que se llama el pasillo de entrada. Esto sería la entrada, el pasillo de entrada, un pasillo ascendente, un pasillo horizontal que nos lleva a la cámara de la reina, la gran galería que asciende hacia arriba, un paso estrecho pequeño que se tiene uno que agachar. Aquí te puedes levantar y luego te tienes que volver a agachar haciendo una referencia hacia la entrada de la cámara del rey. Dentro de la cámara del rey, los que habéis estado, habéis visto una especie de sarcófago que no es un sarcófago. ¿Habéis estado algunos de vosotros? Hay una especie de sarcófago que no es un sarcófago, ¿eh? Bien, a este se le llama la cámara de Osiris, con el símbolo de la circunferencia con el punto, es el símbolo del sol. Hola. En la cámara de la reina encontramos la cámara también de Isis, se le llama, o de Venus, con el símbolo de Venus. Está entonces este pasillo que vemos aquí, el primer pasillo, está la puerta, que sería esta, está dirigida directamente hacia la estrella polar. Directamente hacia la estrella polar como punto de referencia. Y este pasillo hay una intersección hacia arriba, y aquí hay otro pasillo que es la continuación pero disimulado, que desciende hacia el plano más denso de la materia, debajo de la pirámide, donde se encuentra también una cámara subterránea. A esa cámara de la subterránea se le llama la cámara de la luna, con lo cual da a entender que cuando fallecían físicamente pasaban al astral. La luna es el símbolo del mundo astral, como todos vosotros conocéis. Estos símbolos ya estaban en la antigüedad y hacían referencia a una vida distinta de la que ahora estamos viviendo. No quiere decir que aquel que se colocaba aquí dentro, su cuerpo fallecido, que hubiera muerto. No, no había muerto. Lo que ocurría que su conciencia pasaba al mundo inmediato superior y continúa viviendo, sin cuerpo físico, evidentemente, porque éste ha fallecido, pero vive en su cuerpo astral. Y llegará también un tiempo que su cuerpo astral también fallecerá y su conciencia ascenderá a su propio mundo mental y continúa viviendo en esa misma personalidad. Y finalmente entra en su propio mundo espiritual, y ahí pues hay un tiempo de reposo antes de volver. Porque la vida es continuada.
La vida no es simplemente la vida que nosotros vivimos. Esta vida que vivimos es la vida más material y densa que nosotros podemos experimentar. Pero a partir de ahí, cuando el hombre va ennobleciendo su mente y buceando profundamente en lo más en su propio corazón, entonces el individuo va creciendo internamente. Crece internamente. Crecer internamente quiere decir que va percibiendo realidades hasta este momento nunca percibidas. Ellos ya lo sabían, los egipcios, pero los egipcios, ellos también fueron enseñados dentro de esta vida oculta por una civilización anterior a la de ellos. Esta civilización anterior a la de ellos es la que todos conocéis como la Atlántida. La Atlántida era una civilización extraordinariamente avanzada, muy avanzada, pero que perdieron el centro de lo que es su propia civilización y dirigieron sus poderes espirituales hacia su propio servicio, para ellos mismos, egoístamente para ellos mismos. Bueno, esto os lo he explicado para que lo tengáis en cuenta. Veis aquí arriba que hay un año sideral que tiene 25.868 años, un año sideral. 3 años siderales multiplicados por 3, 25.868, da un total de 77.604 años. Eso lo tenéis aquí presente y iremos hablando, iréis reconociendo un poco todo este proceso del que hemos mencionado. Así que, queridos amigos, vamos a hacer una vueltecita por los tiempos antiguos y vamos a revivir, porque esta sería la palabra, vamos a revivir lo que vivimos en el pasado. Somos los mismos. Evidentemente con diferentes collares, con diferentes cuerpos, con una mentalidad muy distinta de la que teníamos entonces. Muy distinta ¿en qué sentido? Que nos hemos materializado muchísimo más que no lo estaban ellos. Hemos descendido al punto más denso de la materia, en el Kali Yuga, y nos hemos identificado con la materia hasta tal punto que nos hemos identificado con este cuerpo que es materia. ¿Entendéis? ¿Lo veis claro? Nos hemos identificado con este cuerpo y no somos el cuerpo. Somos espíritu. Ya sabéis que todas las doctrinas dicen el hombre consta de tres aspectos: espíritu, alma y cuerpo. Pero en realidad somos espíritu, porque del espíritu surge el alma y del alma surge el cuerpo en contacto con la naturaleza. Es por esta razón que dicen que el ser humano es la forma más perfecta que la naturaleza ofrece a la vida. Nosotros somos espíritu. Vida es sinónimo de espíritu. Esta es la realidad. Y por aquí hay que entender esas penetraciones hacia el mundo oculto. Entonces, ninguna civilización ha nacido esporádicamente. Cada una de ellas constituye un eslabón dentro de una larga cadena de brillantes realizaciones. Antes he dicho que somos el fruto del pasado. Somos los mismos que hemos cambiado nuestra mentalidad. Y ahora nos damos cuenta de la gran cantidad de ocasiones que teníamos para descubrir la realidad de aquello que somos. No lo hemos hecho. Nos hemos dirigido hacia el mundo exterior. Nos hemos dirigido hacia el mundo de la materia, hemos buscado encontrar cosas en el mundo, nos hemos identificado con el mundo y luchamos durante toda la vida por conquistar cosas del mundo. Cuando en realidad somos espíritu y lo que hay que conquistar es el espíritu que mora en lo más profundo de nuestra naturaleza humana. Por lo común, existe un auténtico conocimiento histórico del misterioso engranaje de las civilizaciones pasadas.
¿Cuál fue la madre del antiguo Egipto? Uno se podría preguntar. Esa remotísima avanzada civilización. ¿Y cuál la que otorgó los gérmenes de esta esplendorosa civilización pragmática en la antigua India? Porque en realidad todo viene de la misma fuente, de esa fuente que fue repartiendo la civilización por distintos lugares de nuestro planeta. La tradición esotérica, no exotérica, sino esotérica o legendaria, nos habla de la Atlántida. Es decir, se han perdido muchos contactos con la Atlántida hasta el punto que dicen que sí es una fábula, pero en realidad la Atlántida es la cuarta raza raíz de nuestra historia. Nosotros, en la actualidad, la raza aria, que somos nosotros, pertenecemos a la quinta raza raíz. La anterior raza raíz a la nuestra es la Atlante. Pero entre una raza y otra hay 7 subrazas que van variando el proceso del ser humano. Y así se van abriendo. La próxima raza raíz está por venir, que sería la sexta. El continente, Atlántida, el continente sumergido durante la gran conmoción geológica coincidente también con el diluvio universal, del que también se habla en la religión. Platón, el famoso filósofo, en sus famosos diálogos, dejó dicho que su relato, el relato que él da sobre la Atlántida, es una auténtica realidad. Dicho con otras palabras, pero vamos a utilizar las nuestras, es una auténtica realidad, cuya avanzadísima civilización fue madre a la vez de la primitiva colonia atlante que fue Egipto en sus orígenes, así como de otras civilizaciones, como ya sabéis, Perú, etcétera. Todas estas, los mayas, todos estos vienen de este movimiento de la Atlántida que fueron diversificándose por distintos lugares del planeta cuando hubo el hundimiento de la Atlántida. Mediante sus prodigiosos adelantos científicos y sus supersentidos, nosotros tenemos 5 sentidos, pero ellos tenían supersentidos. ¿Y por qué? Si era una raza anterior, porque estaba más cerca de la divinidad. Veamos. Digamos que estos son las rondas, y cada ronda tiene 7 razas raíces. Esta sería la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima. 7 razas raíces tiene una ronda. Bien, nosotros en la actualidad estamos en la quinta raza raíz, con lo cual estamos en este punto de aquí. Al ser la quinta raza raíz, hemos salido ya de este punto más denso. Este punto más denso es el opuesto de la divinidad. La Atlante estaba en este punto. Nosotros hemos ascendido una raza raíz más y nos colocamos ya en el punto de ascenso. ¿Lo veis? En el punto de ascenso. Este mismo dibujo nos serviría para darnos cuenta que ese punto en el que nos encontramos es el del ser, es el del ego personal. Aquí tenemos el ego personal que trabaja para ir hacia arriba.
porque recibe directamente, en otro esquema que no lo vemos aquí, pero bueno, nos sirve el mismo, reciben directamente la energía del Padre o del Logos, que no es el caso en las razas raíces, es distinto, pero para que veamos realmente que estamos más cerca. Ahora bien, la raza raíz cuarta, ella tenía más directamente contacto que nosotros con la vida, porque nosotros hemos pasado esto, lo hemos pasado este punto, pero ellos tenían todo este proceso. De la primera raza raíz no se conoce nada. ¿Por qué? Porque era astral. De la raza era mental, perdón. La primera raza raíz era mental. Es ahí donde surge los Ajnisvata para poder trabajar después en los mundos inferiores. De aquí, esta era etérica. No, perdón, astral. Esta era astral. Y en la tercera raza raíz, esta era ya etérica. Etérica, y a la tercera subraza de la raza raíz etérica se densificaron. Es decir, el hombre obtuvo un cuerpo físico denso, como el nuestro. Pero fueron los primitivos hombres que adquirían densidad física a la mitad, y en esta raza raíz era la Lemur, y aquí la Atlante. Pues bien, como que estas son anteriores a las nuestras, ellos aún percibían como que aquí aún era etérico y acababan de recibir lo que es un cuerpo denso como el nuestro, aún tenían un cierto contacto interior con la vida del Logos. Nosotros, al pasar ese punto, nos hemos materializado más, y a partir de este momento en el que nos encontramos, ya ascenderemos. Es decir, que nuestra conciencia va a ir desmaterializándose paulatinamente, porque va a entrar en planos superiores de vida, ¿sí?, de la conciencia de su propio yo superior. Así que ellos tenían ya super sentidos desarrollados, y algunos iniciados atlantes, conocedores en aquella época de la próxima catástrofe cíclica del hundimiento de la isla Atlántida, a causa de su estado de decadencia, ellos ya lo conocían, porque en aquella época habían grandes astrólogos iniciados dentro de los misterios, y también gente muy despierta internamente, iniciados en los misterios mayores. Entonces, los padres espirituales de Venus es de una cadena anterior a la nuestra, cuya misión era impulsar nuestro mundo, que nuestro mundo floreciera, avanzara, triunfara en la evolución. Según nos decía un hermano nuestro que ha fallecido, él decía que la raza aria será posiblemente la primera en terminar su evolución con éxito, nuestra raza aria. La Lemur no pudo terminarla, la Atlante tampoco pudo terminarla. Y hace cerca de 40 años, Saturnino Torra, él decía que nuestra raza aria podría terminar gracias a los adelantos técnicos de la informática y la comunicación. La informática y la comunicación. Y yo me preguntaba, ¿de qué nos está hablando? ¿De qué nos está hablando? Porque aquí no habían ordenadores en España en aquella época. Y no habían tampoco esos pequeños teléfonos que uno se comunica por todas partes y que hay una gran comunicación. Yo me decía, yo no sé qué es lo que me quiere decir. Con los años comprendí lo que él decía. Él decía que gracias a la informática y la comunicación, que posiblemente esta raza aria nuestra llegaría con éxito al fin
de su evolución. Esperemos que así sea. Esperemos que así sea. En todo caso, como podéis comprender, todos los nuevos inventos, los nuevos avances traen ciertas dificultades y problemas. Pero con el tiempo esto se va mejorando hasta que finalmente el individuo tiene que hacer un buen uso de las herramientas que se le pone a su disposición. Espero que así sea. Dijeron que una selección de tales iniciados que eran en la época Atlante emigraron convenientemente pertrechados, bien preparados, hacia las tierras puras de Kemi. Las tierras puras de Kemi de entonces es el Bajo Egipto de hoy. Tenían este nombre, las tierras puras de Kemi. La categoría de iniciado de aquellas épocas equivalía a la del universitario integral en la actualidad. Instruido en ciencias, artes, conocedores de los secretos de la naturaleza y poseedor de todas las virtudes y conocedor de los secretos de la naturaleza, tanto intelectuales como morales y también espirituales. Estaban perfectamente preparados para abordar lo que es lo que era la próxima raza raíz, la nuestra, la aria. A tal fin, ellos organizaron una expedición en la que agruparon precisamente los más puros de las subrazas de la cuarta raza Atlante. Hemos dicho que tiene 7 subrazas. Entonces, los más puros de estas subrazas de la raza Atlante, y llenaron unos 3 barcos y se hicieron pues a la mar. Navegaron por el mar de Libia, hoy desierto, camino de Oriente, llegando por fin llegando a la meta predestinada. Muy rápidamente, no explico todo el proceso es maravilloso, pero bueno, lo vamos sintetizando para que podamos llegar al final. Y establecieron rápidamente al llegar, establecieron ellos una colonia atlante en el Bajo Egipto, de elevado signo y adelantadísima civilización. Nada más llegar a ese punto, porque con ellos iba precisamente ese gran sacerdote, conocedor de todo lo que es la astronomía, conocedor de todos los secretos de la naturaleza, acompañado por un Manú y acompañado por Isis. Isis, una sacerdotisa, precisamente hija del rey de Atlante, que él se quedó porque amaba a su pueblo, y ahí se quedó, ¿no? Nada más llegar, ellos empezaron a excavar la primera cripta, a crear el templo, donde ellos tenían que trabajarse internamente, y la laguna sagrada, y acto seguido iniciaron lo que es la construcción de un templo iniciático que hoy conocemos como la Esfinge. Esta que hemos aquí puesto. Vamos a ponerla otra vez, para que la vayáis contemplando. ¿Eh? Sí, es verdad. Aquí. Bueno, ya lo veis, ¿no? Después explicaremos un poco todo esto. También os explicaré que el por qué tampoco se ha dado a conocer y qué es lo que ha ocurrido con esto, porque claro, es muy extraño todo esto, ¿verdad?
Entonces ellos empezaron la construcción de ese templo iniciático que era la Esfinge. El pueblo miraba crecer luna tras luna, veían cómo esta esfinge iba creciendo y aquella misteriosa figura de proporciones gigantescas, un cuerpo de león, ya sabéis cómo es, un cuerpo de león tendido con las patas delanteras, avanzando hacia ambos lados del macizo, allá avanzando, no sé si lo habéis visto, pero es impresionante, ¿eh? Es impresionante. Y sobre aquella mole de animal se fueron amontonando bloques calizos ya labrados, preparados fuera, y surgió en la altura un seno de mujer, hay un seno de mujer, y sobre el cuello erguido una cabeza misteriosa, cubierta con la toca, una toca sacerdotal, y una faz enigmática y profunda, con unos enormes ojos contemplando el horizonte oriental. Ya habéis visto, mira hacia dónde, hacia el este, por donde el sol surge. ¿Qué es lo que se pretendió simbolizar, en verdad, con el primer monumento de la raza y civilización atlante en la hospitalitaria tierra del Éxodo, que les ofreció salvación, refugio y porvenir? Al parecer, representaba la Esfinge el templo iniciático para el futuro de las edades que se sucederían milenio tras milenio en aquellas tierras puras de Kemi, el Bajo Egipto, para el glorioso Egipto, en la que cuyas gentes ellos no saben ni aproximarse por el indefinible respeto que les infundía su visión tremendamente turbadora. Les turbaba, porque eran gente muy sencilla, indígenas, de gente muy sencilla la que vivían allá. Al contemplar aquel cuerpo pétreo de león posado, con su lomo tendido, sus garras adelantadas, su cola enroscada, su cuello erguido, su busto femenino y una cabeza humana. Demos ahora un salto al tiempo hacia adelante. Vamos a dar un salto tremendo hacia adelante y vamos a conectarnos con la señora Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica, la cual nos dice que la Gran Pirámide, esta que hemos estado hablando, representó el vértice, el punto más alto de arriba, representó el místico eslabón entre el cielo y la tierra, como un haz de luz. Un haz de luz surge en un punto y se extiende hacia la tierra en forma de pirámide. Es la parte esotérica. Representa el símbolo de la luz hacia la tierra, con el fin de elevar la conciencia del individuo. La pirámide era, pues, ante todo, un rayo petrificado, como una mística refracción del luminar oculto, alma y vida de nuestro propio planeta, como una perpetua donación originada en lo abstracto y expandida en lo concreto. Esa luz se origina en lo abstracto, ya lo sabéis, y entonces se dirige hacia lo concreto. Y de esta manera la luz de Dios está en el hombre. Dios está en el hombre, como todos vosotros sabéis, y como todas las religiones nos dicen. Dios está en todas partes, en todo lugar, y en el interior de cada ser humano. Eso está en todas las religiones. La idea, dice también Blavatsky, la idea simbólica de las pirámides es que todas las cosas dimanan del espíritu. Es la idea simbólica de la pirámide.
todas las cosas dimanan del Espíritu. La pirámide era, pues, ante todo, como un rayo petrificado, como una mística refracción del luminar oculto, alma y vida de nuestro planeta, como una perpetua donación originada, como antes hemos dicho, de lo abstracto a lo concreto. Así, toda la civilización maravillosa del antiguo Egipto fue una plasmación de la sabiduría originada en los misterios. Ahora bien, la fecha de construcción de la Gran Pirámide ha sido desde siempre uno de los extremos más debatido por los egiptólogos, que tampoco se ponen mucho de acuerdo entre ellos, los cuales apenas se ponen de acuerdo en otorgarle 4 o 5 milenios de antigüedad. Esto es lo que se nos dice. En cambio, los ocultistas conceden al misterioso monumento de la Gran Pirámide un origen remotísimo, muchísimo más allá. Y continúa citando Blavatsky en un pequeño libro, que no es conocido, un pequeño libro, que se llama La profecía de la Gran Pirámide. No sé si lo conocéis. Dice que la fecha de construcción de la Gran Pirámide ha sido desde siempre uno de los extremos debatidos, lo hemos dicho. En cambio, los ocultistas conceden al misterioso monumento un origen remotísimo. Y dice Blavatsky, comentando un fragmento del Libro de los Muertos, el fragmento, lo cito: había algunas pirámides a orillas del mar, cuyas olas se estrellaban furiosamente contra su base. De esta cita se infiere que la topografía del país ha sufrido alteraciones, totalmente, porque ya no existen, y que aquellos observatorios mágico-astrológicos son anteriores a la desecación del mar del Sáhara. Esto detonaría una antigüedad algo mayor que los contados millares de años generosamente concedidos a las pirámides por los egiptólogos. Gardner afirma que la mayor civilización de Egipto existió en tiempos prehistóricos. Sobre el testamento del zodiaco de Dendera, ¿habéis oído hablar de él? Blavatsky dice sobre el particular: por medio del ciclo sideral de 25.868 años, el ciclo sideral tiene 25.868 años. Entonces, por medio del ciclo del año sideral de 25.868 años, puede comprobarse aproximadamente el año de la construcción de la Gran Pirámide. Los ciclos siderales siempre son los mismos. Por lo tanto, ella dice además: suponiendo que el estrecho pasillo que hemos mencionado, el estrecho pasillo que mira hacia la estrella polar, dirigido desde la entrada hacia la estrella polar, y en tiempo de los constructores de la pirámide, los astrónomos han demostrado que el año 2160 antes de Cristo, el pasillo señalaba el Alfa de Dragón, es decir, la estrella polar de aquel momento. Y por ahí ellos tomaron estas medidas. Esta
posición relativa del alfa del dragón y Alcione, siendo extraordinaria, no podía volver a ocurrir en todo un año sideral. No podía volverse a encontrar durante todo un año sideral. Esto demuestra que, puesto que el zodiaco de Dendera manifiesta el paso de 3 años siderales, de entonces hasta esta época, la Gran Pirámide debió haber sido construida hace aproximadamente 78.000 años. Yo, bueno, siempre me habéis oído decir que tenía aproximadamente unos 75.000 años. Si multiplicamos este año sideral de 25.868 por 3 años siderales, nos da 77.604, y Blavatsky ella lo redondea en 78.000 años que tiene la Gran Pirámide. Ahora bien, por todo lo expuesto podemos observar que el templo de la Esfinge es más antigua que la pirámide, pues la señora Blavatsky ella nos dice: puesto que cuando los atlantes desencarnaron de las tierras puras de Kemi, es decir, en el Bajo Egipto, la Esfinge fue el primer templo que construyeron ayudados por los indígenas del lugar, con lo cual la Gran Pirámide no existía en esta época. La Esfinge es más antigua que la Gran Pirámide. Si la Gran Pirámide tiene alrededor de los 78.000 años, la Esfinge tiene bastante más. No sé si hace unos años, no sé si recordáis, que hubieron unos científicos que desde el aire hicieron me parece haber leído que hicieron unas catas a través de ondas, en las que ellos dijeron que habían vacíos dentro de la Gran Esfinge, cosas que los egipcios no dan a conocer, porque los atlantes dicen en esta época que ellos dentro de este gran templo iban a guardar todos sus avances tecnológicos para las futuras civilizaciones. Y también en la Gran Pirámide también se han hecho ciertas exploraciones internas en las que han encontrado un punto que no han podido atravesar. Han atravesado varios con un robot y finalmente se han encontrado en un punto que ha sido filmado por la misma cámara que ha entrado dentro. La cámara está por este canal que llamamos la salida del Ra, la salida del alma, del Ka, perdón, de la salida del alma que salía para reunirse con Osiris. Y entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que estaba tapada y tapiada, y los egipcios prohibieron el abrirla. Y los egiptólogos, un poco dentro del camino esotérico, ellos dicen, yo he estado en estas conversaciones con ellos, dicen que ellos presumen que dentro hay los archivos de los atlantes. No sabemos nada, yo digo lo que he vivido y que lo han ido contando. Bueno, ahora nos dirigimos un poco a este punto. He perdido aquel... ¡Ah, míralo! Ya lo tengo. Ya está. La entrada de este templo en la antigüedad, al parecer, se hacía por este punto. ¿Veis aquí un hombre que entra? Por este punto. Esto ahora aquí está visto, pero está escondido. Eso está visto para que veamos que hay todo esto, pero realmente todo eso está tapado, ¿no? Se entraba por aquí, y cuando se entraba por aquí, penetraban hacia el interior, hacia una cámara.
Pero vamos a ver cómo y de qué manera este señor Reisner, el profesor Reisner, que era de la Universidad de Harvard, él decía que en un momento dado los árabes habían perforado en la cabeza, habían perforado una entrada y se habían encontrado con un habitáculo que decían que tenía unos 20 pies, unos 20 pies. Yo no sé si un pie tiene 20 centímetros, no lo sé, ¿sabéis? 30 centímetros, con lo cual tendría 3 metros, un habitáculo de 3 metros aquí arriba. Y que este habitáculo enseguida, cuando se dio a conocer, lo vinieron y lo taparon completamente. Ahora está tapiado, la gente no lo ve porque no pueden subir aquí arriba, pero esto ha sido rellenado, con lo cual no hay posibilidad de poder entrar. Y porque esto era un poco la salida, pero él hizo ese camino al revés, este Garner, este Reisner, y que aquí abajo encontró otro ya más grande, pequeño templete más grande, donde aquí pues el iniciado estaba estirado en un estado de trance, donde él recibía lo que se llamaba la iniciación en 3 días. De aquí pasaban hacia ese otro templo, el templo iniciático, donde se reunían todos los sacerdotes, y de aquí descendía también hacia este punto donde había un sarcófago, según explican, y normalmente la entrada hubiera sido por este lado, muy tapiado. Yo recuerdo haber visto una película, ¿conocíais Omar Sharif? Omar Sharif, él hace un programa sobre la Esfinge, y entonces entra en contacto con un arqueólogo muy amigo suyo, que trabaja mucho dentro de lo que es la Esfinge, pero con limitaciones, porque no les dejan penetrar, está muy vigilado. Pero este arqueólogo tenía conocimiento del nieto de un señor de aquella época, que había encontrado a un lado de lo que es la pirámide, eso está todo tapado, una piedra grande que se podía mover, y su abuelo le había dicho que era una entrada. Y entonces pues fueron con él y sí, encontraron esta entrada. Todo eso está filmado en un CD, Fueron con él a esa entrada y penetraron dentro, sacaron la piedra y pudo penetrar para adentro, que era como un pasillo dentro de lo que es piedra y todo, un pasillo, un agujero que descendía hacia abajo, y cuando había descendido hacia abajo y había andado por debajo, a la izquierda había como una entrada, y cuando se puso vio que esta entrada estaba tapiada, y eso también fotografiado y filmado. Yo pude ver cómo estaba tapiado con obra de la actualidad, bueno, de quizás 100 años atrás. Y también más hacia adelante avanzó y también estaba tapiado, porque de aquí habían comunicaciones, de aquí había una comunicación hacia la Gran Pirámide, porque de aquí surgían, y a través de lo que llamaban la barca que los llevaban hacia esa Gran Pirámide, pero no era un camino físico, sino era un camino astral. La Gran Pirámide necesitaba este pasaje de ir de la Esfinge a la Gran Pirámide, lo hacían con una barca, porque tenían que atravesar a través del mundo astral, y el mundo astral se simboliza por el agua. Todo es un simbolismo que tenía que pasar. En fin, y habían pasos subterráneos que iban de un sitio a otro, y también otros pasos que iban más abajo. Pero el caso es que
surgió en un momento determinado un artículo de un diario, en que el profesor Reichner, él pues había penetrado por la cabeza de la antecámara de una serie de templos y que debería de considerarse de los más notables realizados en arqueología. La señora Annie Besant, que todos conocéis, entonces ella hizo un trabajo precisamente de ese artículo que el señor Schreiner había hecho sobre el particular. Y cuando él tuvo hecho este artículo, ella lo fue a ver. Fue a ver a este señor y le dijo: mire, es que vengo por este asunto, vengo a hablar con usted sobre este asunto que usted ha descubierto, señor Reichner. Y él dice: ah, no, yo no. ¿Cómo? ¿Usted ha escrito ese artículo? Dice: no, yo no he escrito nada, yo no he hecho nada, yo no sé nada, yo no he estado nunca. Cuando era un arqueólogo que estaba trabajando constantemente en precisamente la Gran Esfinge y otras cosas. Pero por lo visto se calcula o se dice que recibió evidentemente amenazas. ¿Para qué? Pues por no dar a conocer todo este proceso del que estamos hablando. Para no dar a conocer. Y me diréis: bueno, esto sí, pero cuando te amenazan a tus hijos, cuando amenazan a tu familia, cuando amenazan, entonces claro, pues, yo no sé nada. Y esto aquí quedó tapado. Así quedó tapado hasta el momento en que ya en un noticiero, en un diario de Egipto, decía: hace poco anunciaba la prensa norteamericana que el profesor Reichner, egiptólogo de Harvard, había comunicado al Museo Semítico de Harvard y al Museo de las Bellas Artes de Boston los resultados de sus investigaciones de la Esfinge. Se daban cumplidos detalles de numerosos y notables descubrimientos cuya procedencia parecía ser de los museos de Harvard y Boston, pero parece que todas estas historias eran ficciones. Esto lo escribe Egipto, da a conocer que eso todos son ficciones de los periodistas de la América del Norte, pues el profesor Reichner nos escribe desde Kerma, en el Sudán, afirmando que la historia de las excavaciones en la Esfinge es absurda, y desde el principio al fin una invención, cuyo origen no es capaz de averiguar desde el lugar en que se encuentra. Agrega además: jamás he excavado la Esfinge o sobre ella. Nunca lo he intentado ni pienso hacerlo. Aquí hay algo oscuro en todo esto, porque anteriormente a todo esto, yo he apuntado he observado algunas cosillas que me gustaría comunicaros. Como que esto ya lo he ido explicando. Decía: no solo el templo llenaba el cuerpo de la Esfinge, no solo el templo, sino que varios túneles conducían en varias direcciones, como antes he dicho, y otros templos y tumbas subterráneas que encierran muchos de los grandiosos secretos del antiguo Egipto, que los hombres se han esforzado por conocer. Aquí, por ejemplo, según los informes comunicados, debe estar la tumba del primer faraón o rey histórico del Alto y Bajo Egipto. ¿Dónde? Aquí, en este punto. Que aquí sí que no se ha llegado, porque parece ser que los árabes intentaron, pero no pudieron penetrar.
Què és que en dius? Que si està per sota del que és el temple de les columnes. Sí, por debajo de las columnas, sí. A l'interior o més avall? A sota. Por debajo tierra, por debajo de todo esto. Que en un principio fue la cripta, que llamaron cripta, y que después empezaron a subir. Ahora, el explorador, Reisner, encontró uno de los grandes recursos mecánicos de los antiguos sacerdotes, pues ha hallado una enorme palanca por medio de la cual miles de toneladas de roca podían moverse de una vez con solo la presión de la mano de un niño. A veces, ¿cuántas veces nos hemos preguntado cómo podían mover esas piedras, esas moles que pesaban no sé cuántas toneladas? Puñado de toneladas. Sin embargo, las piezas existen, están desmontadas y las manos de la mecánica europea no pueden mover la palanca. O sea, ellos, los europeos que la tienen, no pueden mover la palanca. El resultado es que la gigantesca puerta de piedra que pesa nadie sabe cuántas toneladas, esa puerta, no puede girar sobre sus pernios, de modo que debe ser perforada laboriosamente para llegar al interior y evidenciar cuántos tesoros hay detrás de ella. Es más que posible que oculte el real tesoro y que cuando al fin la puerta se abra, los ojos de los modernos excavadores perciban indecibles riquezas y restos de aquella remota civilización que interesa al mundo sabio más que a otro alguno. Hay cosas que todavía no se han visitado. Por ejemplo, también en la Gran Pirámide solamente conocemos esto, que está a un lado de entrada del pasillo y hacia el centro. Pero hacia los otros lados no conocemos nada. Y nadie conoce nada. No solamente dentro de la Gran Pirámide hay lo que estamos viendo aquí, hay muchísimo más. Paul Brunton, ¿habéis oído hablar de Paul Brunton? Paul Brunton era un gran escritor de lo que es el esoterismo, un gran egiptólogo, un gran buscador de la verdad y de todas las cosas. Y entonces él quiso vivir unas noches dentro de la Gran Pirámide. Y como es natural, le dijeron que no se podía, después de cerrar, no se podía estar. Pero él insistió, y le permitieron pasar una noche dentro de la Gran Pirámide. Paul Brunton. Hay un libro que ha escrito que habla de esto, se llama Egipto Secreto. El libro se llama Egipto Secreto. Y él pasa esa noche en la pirámide. Él era un hombre también súper sensible, con unos súper sentidos más elevados que los que tenemos nosotros. Y ahí entró en contacto, al anochecer entró en contacto con el guardián interno de la Gran Pirámide. El guardián interno de la Gran Pirámide. Y astralmente lo acompañó por distintos lugares donde la gente nunca ha tenido acceso, que están tapiados, pero astralmente él pudo visitarlos y hace una relación de aquello que él ha visitado y cosas que le dijeron que no podía decir de momento. Ha escrito dos libros interesantes, Egipto Secreto y la India Secreta. También fantástico este libro, la India Secreta. Entonces vas atando lo que ha dicho uno, lo que ha dicho otro, pero es que Paul Brunton estuvo dentro toda la noche y estuvo en un estado de trance interno en el que se puso en contacto con ese guardián astral de la Gran Pirámide. Sabemos todos que el astral está ahí mismo, está a un paso de nosotros, y que el astral también está en nosotros, pero está en una dimensión distinta a la física. Nosotros vivimos en un mundo de 3 dimensiones, y el astral es un mundo de 4 dimensiones, el mental es un mundo de 5 dimensiones, pero claro, no tenemos acceso,
porque pertenecemos al mundo de 3 dimensiones, con lo cual no podemos percibir ese mundo astral, excepto ciertas personas que han agudizado sus sentidos y que pueden percibir ese mundo astral. No es que sea un mundo astral fidedigno, porque el mundo astral, que es la luz astral, pues tiene sus propios errores, porque pertenecen al mundo de la personalidad también. Y a pesar de que todo queda grabado en la luz astral, se cometen errores de interpretación, de interpretación. Los Vedas, ellos dicen, a veces incluso también los cometemos nosotros estos errores de interpretación. Que, por ejemplo, ves una serpiente y te asustas, y cuando te acercas te das cuenta que es una cuerda. Hemos interpretado que aquella cuerda la hemos interpretado como si fuera una serpiente, y nos hemos asustado muchísimo. O dice también que vas por el monte y hay un árbol seco que parece un hombre, y los niños cuando ven ese árbol seco creen que ven un monstruo. Hay un monstruo, hay un monstruo, y el papá le dice, no, acerquemos, no, que hay un monstruo, y lo acerca y dice, no, ves, es un árbol. O sea que a veces interpretamos que estamos viendo cosas que nos parecen que son reales y no lo son interpretaciones, y eso lo explica muy bien los Vedas, lo que es la Vedanta Advaita. Nosotros nos equivocamos, pues en el mundo astral hay más equivocaciones que estas. Por eso cuando nos dicen que cuando nuestra conciencia despierte en el mundo astral, dice la enseñanza oculta, tenemos que pasar rápidamente por ese plano. Y hemos de pasar a galope, a caballo, pero a galope, quiere decir rápidamente, porque debajo de cada flor hay una serpiente enroscada. Porque debajo de cada flor hay espinas. Dice, cuidado al coger la flor, porque hay espinas. Esto da a entender que hay un peligro. No un peligro de la serpiente, no el peligro de la espina, sino el peligro de quedar adherido, hechizado por la hermosura de ese mundo astral. Porque es un mundo de luz y de brillantez que no podemos nosotros imaginar. Nuestro mundo es un mundo denso y con unos colores que nos parecen maravillosos, pero que no son nada a cuando podamos contemplar ese mundo maravilloso de color, realmente lleno de luz en cada uno de sus múltiples colores. Es un mundo extraordinario, el astral, y que en algún momento hemos de entrar, pero hay que intentar pasarlo rápidamente, porque es muy engañoso. Es tan engañoso como hechizante. Nos hechiza y nos quedemos, ahí nos cogemos. ¿Habéis visto la película esta, Más allá de los sueños? Hay algunos que la habéis visto, ¿verdad? Él al principio os dais cuenta que está hechizado con aquello que ve, porque está viendo lo que tiene en su mente. ¿Por qué ve lo que tiene en su mente? Porque cuando uno piensa, automáticamente la materia astral envuelve el pensamiento y le da la forma. Y aquel que tiene conciencia astral, como él tenía, porque ya estaba en el astral, entonces ve la forma, esa forma que su pensamiento ha lanzado, y la ve. Y entonces cree que aquello es real, y simplemente es una visión astral que se adapta al pensamiento. Por eso, cuando su hijo, bueno, lo habéis visto, el hijo se presenta, y se presenta en una forma distinta, porque es la forma del recuerdo que su padre tenía de su profesor, o no sé quién era. Y entonces se presenta y dice, porque si me presento yo tal como yo era, no me escuchará, porque yo era un niño para él, pero si se presenta aquel que le enseñó, pues entonces le hará caso. Y en fin, y pasa una serie de secuencias hasta que finalmente descubre a su hija, que su hija tiene la forma pues de una persona que su padre dijo que azafata más bonita, y toma la forma de esta azafata que su padre dijo que era tan bonita para que su padre pues la atendiera, pero finalmente el padre descubre que es su hija, con una forma distinta, porque podemos moldear nuestra forma en el mundo astral, la podemos moldear y podemos hacernos como nosotros queramos, porque la materia astral es moldeable, la materia física no, tal como estamos ahí somos, no podemos moldearlo.
lo podemos trabajar haciendo muchísima gimnasia y podemos hacer mucho yoga y muchas cosas, pero al final, ¿qué? Al final todo esto se queda bajo tierra, o en cenizas, como queráis. Todo esto se queda ahí. Entonces no vale la pena trabajar por algo que va a desaparecer. Lo importante es trabajar para algo que va a permanecer eternamente presente en la conciencia del ser, que es la realidad del yo. Eso sí, eso es permanente, esto es eterno, esto es y será. Y somos todo el proceso de toda esa evolución que hemos ido hablando hasta este momento. Y a partir de este momento nosotros podemos hacer muchísimas cosas. No podemos quedar anclados en el pasado. Hemos de, a partir del ahora, del momento ahora, es proyectarnos hacia el futuro. Porque hay un destino que nos espera. Un destino que nos hemos de crear nosotros. Hoy estamos gozando de lo que hemos creado en el pasado. De eso vivimos. Eso es lo que tenemos a nuestro haber. Eso nadie nos lo ha dado. Eso nos pertenece y lo hemos heredado de nosotros mismos. No de nuestros padres, no de nuestros abuelos. Lo hemos heredado de nosotros mismos. Porque la conciencia del ser es del ser. Por lo tanto, no tiene nada que ver con la evolución de otro individuo. Pero si profundizamos, estos dos individuos que son distintos, los dos son uno en la realidad. Porque la vida solamente es una. Dios solamente hay un Dios. Para todas las religiones, Dios es Dios. Solamente hay un Dios. Hay un absoluto, una realidad única. Y que nosotros hemos de ir de este mundo hacia el mundo esa realidad. Nuestro mundo no es real. Nuestro mundo es un espejismo. Todo lo que vemos va a desaparecer. No es real, es perecedero. ¿Por qué luchar por algo perecedero? Lo importante es despertar la conciencia de lo eterno en nosotros y a partir de ese momento luchar por la conciencia real de lo eterno. Porque cuando esto lo logremos, cuando despertemos esta conciencia real de lo eterno y nos encontremos a nosotros mismos, entonces abriremos los ojos y diremos, gracias a Dios que me he salido de este mundo perecedero. Estoy en lo real, en lo auténtico. Esto será realmente una satisfacción extraordinaria y cuando esto ocurre es aquello que dicen el 2 veces nacido, porque has nacido físicamente y acabas de nacer espiritualmente aún teniendo un cuerpo físico, porque es la conciencia la que goza de la realidad del mundo oculto, no la personalidad. La personalidad no verá nada de lo oculto, solo la conciencia percibirá la realidad. ¿De qué manera? No lo sabemos, porque no hemos despertado estos supersentidos que permiten al individuo descubrir esa auténtica realidad. A mí me gustaría enormemente que algún día se autorizara pues a investigar todos estos aspectos ocultos, porque pueden haber muchísimas respuestas aquí y muchísimas respuestas aquí que hoy por hoy todavía no conocemos y que también los arqueólogos están con unas ganas enormes de poder penetrar en estos secretos. Vosotros sabéis que hay muchísimos libros escritos sobre la Gran Pirámide, los secretos de la Gran Pirámide, que todo está realizado de forma y manera que nos habla siempre del cosmos. Hay una interrelación con el cosmos. ¿Por qué? Por esta razón que antes hemos nombrado. Cielo, la luz divina de Dios, se extiende de una manera piramidal. Y es por esta razón que surgió la pirámide. Pero no la Gran Pirámide. Ya surgieron antes otras pirámides más antiguas que la Gran Pirámide, que han quedado barridas porque los cambios geológicos lo han destrozado todo. Ya no es lo mismo ahora que lo que había antes. Bueno, no sé qué decir más sobre este particular. ¿Tenéis alguna cosa a decir? Porque estas son experiencias de los viajes que hayáis podido realizar. Sobre Egipto, hay cosas muy hermosas. Sí. Hay cosas que te quedas paradísimo. Recuerdo que visité allí en el desierto
En el desierto hay una hondonada, que nos entran en una hondonada. ¿Dónde vamos ahora? Bajo tierra en el desierto. Y bajo tierra en el desierto había una cantidad de tumbas, así, era un pasillo larguísimo, y a los lados habían tumbas, y a unos sarcófagos enormes donde ponían los toros blancos, que eran, para ellos, eran no sé si eran dioses o lo que simbolizaba para los propios, pero unos sarcófagos enormes, y allí ponían esos toros blancos que cuando los embalsamaban y los ponían, no había ninguno dentro, todas habían sido violadas, todas esas tumbas, pero había una cantidad enorme bajo el desierto. Fuimos contigo, ¿te acuerdas de esto, verdad? En Saqqara, sí. Allá en el desierto mismo. Nos encontramos, pero ¿cómo es esto en el desierto? ¿Cómo han encontrado esto? Y efectivamente fuimos por abajo, lo fuimos visitando todo, y a mí me pareció fantástico, porque vemos cómo de qué manera ellos tenían sus propios dioses, yo diríamos, en relación con los seres humanos, en contacto con los seres humanos. Nosotros decimos ocultamente que solamente existe la realidad una, a la cual llamamos Dios, porque la palabra Dios para nosotros es lo más elevado, pero es que solamente existe la realidad una, y esa realidad una carece de formas. No hay formas, no le podemos dar una forma, nadie le puede dar una forma. Le han dado una forma, ¿quién es? La religión. Es como preguntarle a un león y decirle, oye, ¿cómo es Dios? Y el león, ¿qué es lo que respondería? Es un león precioso, blanco, con una melena fantástica y hermosísima. Lo mismo ha hecho el hombre. Es un hombre con unas barbas sentado en un trono, y que desde allí él dirige toda la evolución de la tierra. No. Esto es para niños. Cuando dice la religión Dios está en todas partes y en todo lugar y en cada ser humano, eso es real, esto sí que es verdad. Aquí se está diciendo una verdad que no se puede cambiar. Dios está en cada uno de nosotros. Los grandes místicos, ¿qué les ocurre cuando entran en ese trance interior? Ellos entran en contacto, dicen, con Dios, porque Dios está en su interior. Como Santa Teresa de Jesús, que ella dice, limpia mi casa, esto es la casa del alma, limpia mi casa, voy a reunirme con quien bien me sé, el yo divino, el yo superior. Y cuando hablo con Dios, descubro que hablo conmigo misma. Santa Teresa de Jesús, porque un místico encuentra la realidad en sí mismo, pero le falta algo que es algo que es indispensable en el conocimiento oculto, que es el conocimiento. Porque entonces no sabe lo que está ocurriendo el místico, y le falta el conocimiento, porque hay tres caminos: el del conocimiento, el del Bhakti Yoga, que es el místico, el Bhakti, y el del servicio, Karma Yoga, Bhakti Yoga y Raja Yoga. Nosotros en Teosofía practicamos el Raja Yoga, que es el conocimiento, pero el conocimiento y con conocimiento de saber lo que debemos de hacer una vez lo hemos comprendido, pero necesitamos también el Bhakti. Por eso Saturnino decía, hemos de ser soldados por fuera y sacerdotes o monjes por dentro, porque por dentro hemos de ser místicos y por fuera adquirir el conocimiento que nos permite luchar con nosotros mismos. Porque la lucha hacia el interior no está en el mundo, la lucha hacia la vida oculta está en nuestro interior. Hemos de prescindir de todos los errores que hemos cometido en la vida. Por eso existe lo que se llama el karma, la ley de retribución. Tal farás, tal trobarás. El hombre siembra vientos y recoge tempestades. El hombre recogerá todo aquello que siembre. Todas estas frases no están porque sí, están para que el hombre reflexione sobre este particular. Y esto es muy importante, porque esto nos da a entender que existe un ligazón entre el pasado y la vida actual. Y este ligazón
son aquellos escandas que hemos nosotros realizado en el pasado y que esperan ser transformados. No penséis que con todas aquellas cosas que hacemos en contra de los demás va a quedar olvidado porque el cuerpo muere. Aquello queda en forma latente, esperando el momento que en una próxima encarnación volverá a adherirse en esa nueva personalidad, porque no lo ha hecho la personalidad, el que lo ha permitido es el yo identificado con la materia ha perdido el contacto con la realidad, y entonces ese karma es del yo. Por lo tanto, tendrá que ser transformado a través de una nueva personalidad. Es la ley del octarión, tal farás, tal trobarás. Es que es verdad, hacemos algo y tendremos que cambiarlo nosotros mismos. Todo es cíclico. Lanzamos un pensamiento al espacio de bondad, de amor, hacia alguien. No lo conocemos, pero estamos haciendo esa labor a nivel mental y a nivel espiritual. Estamos trabajando con el fin de elevar un pensamiento para el bien de la sociedad misma, total y absoluta. Ese pensamiento no se pierde, ese pensamiento trabaja, porque se alimenta de otras mentalidades como la nuestra, se alimenta, hace lo que hace la bola de nieve, rodando, se va engrandeciendo, ese pensamiento se hace cada vez más grande, más grande, más grande, y finalmente ese pensamiento que ha salido de nosotros, que da la vuelta, vuelve a descargarse sobre de nosotros mismos. Pero aquel pensamiento de amor que hemos realizado para el bien común se ha multiplicado por 100. Y cuando se descarga sobre nosotros, un ángel me ha tocado. Estamos felices, contentos, nos sentimos a gusto, porque alguien dice, me ha rozado un ángel, estoy realmente fantásticamente y bien, porque ese bien que hemos realizado para la totalidad repercute en nosotros engrandecido, porque nosotros hacemos parte de la totalidad. ¿Os dais cuenta? Y somos los primeros que lo recibimos. Si es lo contrario lo que hacemos, un pensamiento de odio hacia la gente, lo odiamos, no lo queremos, me ha hecho esto, me ha hecho aquello, nosotros lanzamos este pensamiento, por el camino se va alimentando de otras mentes, y finalmente ese pensamiento que hemos lanzado nosotros se ha multiplicado por 100. Y cuando se descarga en nosotros, una enfermedad, un revés de fortuna, etcétera, etcétera, todo lo que queréis pensar. Un ser querido que se larga de este mundo y nos deja solos, un karma de sufrimiento para el individuo que lo recibe y que no tiene conocimiento. La ignorancia es el gran pecado de la humanidad. La ignorancia es la ignorancia del mundo espiritual. Se puede tener una cultura hermosísima y maravillosa en el mundo que nos encontramos, con grandes títulos, pero si se carece de la visión espiritual, quiere decir que hay ignorancia espiritual y que toda aquella cultura se pierde con ese cuerpo porque él no ha despertado la realidad. Y aquí lo importante es vivir de forma y manera en el mundo, que vivamos y vivamos como hay que vivir correctamente y siendo un instrumento de ayuda para aquel que en un momento determinado se acerca a ti y que tú puedes hacer algo para que él sea feliz. ¿Qué es lo que hacían los grandes santos? Los santos hacen esto. ¿Qué hacía la Teresa de Calcuta? Teresa de Calcuta, ¿qué es lo que hacía? Ella trabajaba para los demás, aunque en realidad ella decía, es que yo trabajo para Dios, pero es que la realidad trabajaba para Dios porque Dios estaba en cada una de esas criaturas. Quizás ella no lo veía así, pero la realidad es que ella trabajaba para Dios y Dios estaba en cada una de esas criaturas y estaba con las criaturas más deplorables que habían en aquel momento, y ella estaba ya presente, porque a través del servicio ella iba creciendo, porque hay 3 caminos, como antes hemos dicho, el Bhakti, el Raja y el Karma Yoga. Estos 3 servicios, por cualquiera de uno de ellos que uno penetre, cuando llega al punto álgido,
tiene el conocimiento de los dos, porque a través del servicio uno tiene que adquirir cierto conocimiento y también un cierto sentimiento, y finalmente estos tres aspectos se unen en uno solo. No importa por cuál nos decidamos ir, porque las tendencias del ser humano son distintas. Uno es científico, el otro pues tiene un gran intelecto y el otro una gran disposición para hacer las cosas. Pero por cualquiera de estos caminos que entremos, nos conducirán, lo que dice el ocultismo, a un cuarto. Ese cuarto es la unión de los tres al mismo tiempo. Tenemos grandes posibilidades a través de nuestra enseñanza. Es una enseñanza que hace que el individuo pues le dedique un tiempo a la enseñanza. Hay que estudiarlo para comprenderlo y intentar transmutar la tendencia personal para ir a cierta tendencia de tipo individual, espiritual en el hombre. Hay que intentar comprender entre líneas sobre lo que se nos está diciendo, sobre la enseñanza, porque hay el macrocosmos y el microcosmos somos nosotros. El ser humano es una copia de lo que es el macrocosmos en pequeño. El Kybalión dice lo que es arriba así es abajo, y lo que así es abajo es arriba. Es decir, solamente cambia el estado de conciencia mediante el cual nosotros vamos creciendo. La base fundamental del crecimiento espiritual es el desarrollo de la conciencia. Vosotros ahora estáis aquí y yo también, y tenéis la atención puesta en lo que se está haciendo. Tenéis los tres cuerpos adheridos a la conciencia, porque cuando la conciencia crece, la apertura emocional, la apertura espiritual, digamos, el sentimiento más elevado del mundo astral y la devoción sobre este mismo sentimiento y el conocimiento avanzan juntos, porque la atención del alma física está presente, la atención del alma astral, emocional, está presente, y la atención del alma intelectiva, estas tres almas son una, o funcionan en el intelecto, o funcionan en nuestro cuerpo emocional, o funcionan en el cuerpo físico. El alma es una. Pues la atención de estas tres almas que son una, están atentas a ese trabajo interior. Y entonces, evidentemente, que toda nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza emocional y nuestra naturaleza mental se abren hacia esas puertas ocultas que encierran el conocimiento de la sabiduría. Porque en realidad nosotros que estamos perfectamente relacionados. Bueno, y esto es lo último, con eso terminamos. ¿Lo puedo borrar? ¿Sí? ¿Sí o no? Ah, bueno. Vosotros sabéis que la evolución la podemos determinar, como ahora hemos determinado, de tres maneras, pero en realidad sería esto. Esa sería el aula de la ignorancia. Ignorancia. Aquí viven los ignorantes de lo que es la vida espiritual, pero por aquí se comunica. De la ignorancia, el individuo cuando empieza a perder la ignorancia, porque se va preguntando cosas, pasa por esta puerta y entra en el mundo de conocimiento y karma o pruebas. Aquí estamos nosotros, aquí estamos en el mundo del conocimiento, estamos aprendiendo, nos esforzamos en comprender y poner en marcha aquello que comprendemos día a día, y es una lucha continua con nosotros mismos, no con las cosas ni con la gente, con nosotros mismos. Cuando nos discutimos con los demás es porque no estamos contentos de nosotros mismos y no tenemos nada más. ¿Cómo me voy a pelear conmigo mismo? Me peleo con el primero que se presente. Porque en él vemos que hay este mismo error. Todos tenemos los mismos errores. Solamente vemos lo que decía, ¿qué es lo que decía Jesús en una de sus parábolas? ¿Veis la paja en ojo ajeno, no veis la viga en el vuestro? Esa paja que vemos
en el ojo ajeno es la viga que hay en el nuestro, porque los errores que vemos en los demás quieren decir que están en nosotros mismos. Los grandes maestros con parábolas dan a entender una gran cantidad de cosas que nosotros tenemos que averiguar. Pues bien, cuando estamos aquí, estamos en un mundo de conocimiento, ahí el karma se expresa y aquí pasamos ciertas pruebas. Pruebas no de ocultismo, pruebas de realmente de la vida, que nos viene pues un revés de fortuna, perdemos el trabajo, perdemos un hijo, perdemos los padres, perdemos seres queridos, bueno, o estamos enfermos, he perdido ya no puedo trabajar más porque estoy enfermo. Viene una serie de pruebas. Esas pruebas debemos de aceptarlas, porque si no las aceptamos vamos a estar sufriendo. Esto ya de por sí es mejor aceptar aquello que viene, porque no va a cambiar nada. Si la aceptamos vamos a vivir medianamente felices, con ciertas dificultades, pero medianamente felices porque lo hemos aceptado, ¿eh? Aquí son las pruebas, estas. Y si nosotros superamos estas pruebas, se nos abre una nueva puerta, ¿eh? Una nueva puerta. Y en esa nueva puerta aquí hay lo que se le llama, habéis oído hablar, el guardián del umbral. Habéis oído hablar del guardián del umbral. ¿Sí? Aquí el guardián del umbral no es que sea alguien ajeno a nosotros, es el cúmulo de pensamientos negativos que hemos creado en el pasado, está aquí todo presente. Trucas. Y este individuo que es el guardián del umbral y que está aquí, cuando queremos pasar a ese otro mundo, que es el de la sabiduría, aquí sí que es el de la sabiduría, el mundo de la felicidad, el mundo de la sabiduría, y que ya conocemos todo lo demás, y aquí nos podemos transformar en un adepto, porque el adepto es quien tiene la sabiduría. Pero claro, no podemos pasar hasta que no hayamos transformado aquello que hemos creado en el pasado. Porque cuando queremos pasar, esto es de aquí no puedes pasar, porque tú me has creado, le dice al que quiere pasar, tú me has creado, tú me tienes que transformar porque yo hago parte de ti, y no puedes pasar con todo lo negativo en el mundo de la perfección y de la sabiduría. Por lo tanto, tienes que quedarte aquí y transformar tu pasado, transformar todo lo negativo que hiciste para poder pasar. Y cuando lo has transformado, esto desaparece y puedes pasar libremente. No hace falta pasaporte, no hace falta nada. Bueno, me parece que han llamado. Vamos a dejarlo aquí. Deu venir és que ara hi ha una activitat. Bueno, si hay alguna pregunta sobre el particular, hoy es fuera de Ay. Yo quería preguntar, Dime. ¿por qué no pueden bajar abajo como han hecho usted? ¿A dónde abajo? ¿Dónde está el sarcófago? ¿Quién no puede bajar? ¿O ha dicho que no podían bajar ahí? Claro, no pueden bajar porque está herméticamente cerrado, lo han cerrado los propios egipcios. Aquí la habían abierto por aquí, sí, pero esto lo han llenado de cemento y ya no se puede bajar. Esto sí que lo encontraron, y uno si pudiera subiría que aquí está todo tapado con cemento. Claro que tienen miedo. Porque su religión no puede explicar. Sí, molt interessant, però resulta que ampliarà que se'n fan els sortit així de cop i tenen que marxar. Que no pasa nada. Vale, adiós. ¿Sí? Claro. Es que los egipcios dicen que el conocimiento es de ellos, pero no es de ellos, es de los atlantes. Ellos eran indígenas en esa época. La evolución, entonces, Egipto ha crecido gracias a todo este proceso de conocimientos que los atlantes, ellos hicieron por doquier, por todas partes en aquellos momentos. Y también los mayas los han hecho, y han hecho todos estos pertenecían a los atlantes de la época que se fueron de un sitio a otro, ¿no? Fueron pasando de un lugar a otro. Pero ellos pueden bajar, si quieren. No, ellos no pueden bajar, todo eso está tapiado. Es posible, yo no lo sé, es posible que ellos tengan alguna entrada,
y que ellos tengan esto pues muy cerradito, porque tienen así para cientos y cientos de años visitas, ¿no? Las visitas. De todas maneras es un enigma. Es un enigma, claro. Muchísimas cosas por descubrir. No han descubierto ni... Si os leéis el libro de Asura Maya, de Pepita Mainadé, todo eso está ahí expuesto con una riqueza, porque Pepita Mainadé tenía entrada en los mundos astrales. Ella tenía entrada porque tenía percepción directa, y además una escritora de una riqueza y una sensibilidad, que de una belleza. Bueno, murió hace unos 30 años o 35 años, le han hecho homenajes, porque, ¿sabéis? Pepita Mainadé era la hija de la fundadora de esta rama, de Carmen Mateu, hija del editor de la biblioteca orientalista Ramón Mainadé. Por eso se llama Josefina Mainadé Mateu, su hija. Y trabajaba mucho para su padre y para su madre, también una escritora fantástica porque ella ganó el concurso un concurso que se creó en París a un artículo teosófico, y ella ganó este premio, una mujer de su casa, enferma, pero ella ganó este premio. Ella impulsó a su marido, y su marido fue el editor que nutrió a toda España y a toda Sudamérica de los libros que aquí se editaban. O sea, unas personas realmente lanzadas. Y la señora Carmen Mateu, pues ella fue la presidenta fundadora de Rama Arjuna en 1908. En 1908. Por eso que en el 2008 nosotros celebramos aquí el aniversario, el centenario, el aniversario de 100 años de la fundación. Y ahora estamos hablando de que vamos a ver si hemos de ponernos de acuerdo con la Secretaría General, supongo, para celebrar el 110 aniversario en el año próximo que entramos, en mayo del año próximo que entramos, el 110 aniversario de la llegada de la teosofía a España. De la llegada de la teosofía a España. 110 años, ya son años, Y bueno, haremos unos trabajos, me parece que nos interesarán a todos sobre este particular, porque habrá la historia, unos trabajos de estas personas que ellos empezaron una labor, bueno, que todavía dura. La labor que ellos empezaron todavía dura, y bueno, y lo que durará. Ellos la trajeron aquí a España y eran grandes personas con un trabajo y una dedicación extraordinarias. O sea que Josefina Mainadé, una persona, tiene varios libros, no solamente tiene esto, sino tiene una buena cantidad de libros e artículos. Nació en el seno de dos teósofos. Ella teósofa soltera, contacto directo con el fundador de la teosofía en España, y él, que era de Tarragona, y empezó la teosofía, y finalmente se conocieron, se casaron y continuaron el trabajo juntos, pero hasta la muerte. Y ella falleció pues en el año 1915. En el año 1915 ella falleció, porque ella estaba enferma y falleció pues, relativamente joven, debe tener 50 años por aquí. A mi entender, a mí no me lo han dicho, pero a mi entender, por lo que ella escribe, pues ella tenía facultad de percepción astral como mínimo, porque tiene otros libros y lo estás viendo. Tiene, por ejemplo, cuando habla de Plotino, cuando habla de Pitágoras, escribe ella los versos de Pitágoras, ella escribe de la vida de Plotino, una serie de secuencias de vidas y vidas pasadas están ahí presentes, que claro, cuando uno tiene acceso a esas vidas pasadas, entre comillas, si lo tiene, yo no lo sé, yo percibo que hay algo, no lo sé,
pues entonces tienen contacto en el cuerpo causal donde hay los archivos acásicos, porque escribe cosas y además poéticamente es poesía pura lo que escribe, y tenía el don del dibujo, de la pintura, de la poesía. El ayuntamiento le ha hecho homenajes sobre poesías, en fin, infinidad de cosas. Una persona preparadísima, nació en el seno de una familia lanzada a trabajar por la teosofía durante toda su vida. Pepita, Josefina, Mainadé y Mateo. El marido. O sea, Ramon Mainadé era matalassé. Ell era matalassé, però espiritualment va créixer de tal manera que finalment va ser l'editor. Pero va ser el editor porque su mujer presionó mucho y entonces él lo dice, gracias a mi mujer se ha podido hacer todo el trabajo que se ha hecho, porque sin su consejo pues no lo hubiera podido hacer. Los primeros libros de La Voz del Silencio, Luz del Sendero, los tradujo Carmen Mateo. Yo los tengo algunos. Bueno, muchas gracias. A tots vosaltres.